Historia del nacimiento de las ciudades, el origen de la vida urbana y del poder organizado. Durante el principio de la existencia humana, el mundo no estuvo dividido en países, ni en ciudades, ni en territorios gobernados por leyes escritas. Durante cientos de miles de años, los seres humanos vivieron en pequeños grupos móviles, adaptándose constantemente a su entorno inmediato. La Tierra no era propiedad de nadie, y el tiempo no se medía en calendarios, sino en estaciones, migraciones de animales y ciclos naturales. Sin embargo, hace aproximadamente 12.000 años, una serie de cambios lentos, pero decisivos, comenzaron a transformar esta forma de vida, para siempre. Al finalizar la última glaciación, alrededor del año 10.000, antes de nuestra era, el clima del planeta empezó a estabilizarse de manera gradual. Las temperaturas extremas disminuyeron en varias regiones y las estaciones comenzaron a repetirse con regularidad. Este nuevo equilibrio climático creó las condiciones para que ciertas plantas crecieran de forma predecible, año tras año. En regiones específicas del planeta, este fenómeno abrió una posibilidad inédita a producir alimento en un mismo lugar de manera continua. Una de esas regiones fue el llamado creciente fértil, una amplia franja de tierra que se extiende desde el actual Egipto hasta Mesopotamia, atravesando territorios que hoy corresponden a Israel, Palestina, Siria, Turquía e Irak. Allí, los ríos Tigris y Éufrates depositaban sedimentos fértiles sobre las llanuras, creando un entorno ideal para el cultivo de cereales silvestres como el trigo y la cebada. Durante generaciones enteras, los grupos humanos recolectaron estas plantas sin alterar profundamente su crecimiento. Pero, poco a poco, comenzaron a observar patrones que cambiarían su relación con la tierra. Las semillas que caían al suelo volvían a germinar. Algunas plantas crecían más fuertes que otras, algunas producían más grano. A lo largo de siglos, estos detalles fueron registrados de forma empírica, no científica, transmitidos mediante la observación y la repetición. Así comenzó la agricultura, no como una invención repentina, sino como una acumulación lenta de decisiones pequeñas, tomadas por personas que buscaban asegurar alimento para sus familias. La agricultura no trajo bienestar inmediato. Los primeros agricultores trabajaban más horas que los cazadores-recolectores, dependían de una dieta menos variada y eran más vulnerables a las sequías y a las enfermedades. Los restos humanos encontrados en yacimientos neolíticos muestran signos claros de estrés físico, malnutrición y nuevas patologías. Sin embargo, la agricultura ofrecía algo que ninguna forma de vida anterior había permitido: la previsibilidad. Por primera vez, los seres humanos podían almacenar alimento y planificar el futuro. Esta capacidad de producir excedentes fue el factor clave que permitió el siguiente gran paso: el sedentarismo. Alrededor del 9000 antes de nuestra era, comenzaron a aparecer asentamientos permanentes en distintas partes del creciente fértil. Uno de los más antiguos conocidos es Jericó, ubicado en el actual territorio de Cisjordania. Jericó no solo contaba con viviendas estables, sino también con murallas y torres, lo que indica una organización social avanzada y una preocupación temprana por la defensa. Vivir en un mismo lugar durante generaciones transformó profundamente la experiencia humana. Los niños crecían en el mismo entorno que sus padres y abuelos. El conocimiento ya no se perdía al desplazarse, se acumulaba y protegía. Las técnicas de cultivo, la fabricación de herramientas y las prácticas sociales se transmitían de manera más eficiente. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir nuevas tareas y roles. No todos se dedicaban al cultivo. Algunos se especializaban en la construcción, otros en la fabricación de herramientas, otros en la organización de los recursos. Este proceso condujo, lentamente, al nacimiento de las primeras ciudades. Hacia el 4000
Antes de nuestra era, en el sur de Mesopotamia, comenzó a destacarse un asentamiento que marcaría un antes y un después en la historia humana. Uruk. Uruk no fue simplemente una aldea grande, fue un centro urbano complejo, con una población que pudo haber superado las 40.000 personas, una cifra sin precedentes para su tiempo. Uruk contaba con templos monumentales, conocidos como ziggurats, que dominaban el paisaje urbano. Estos templos no solo cumplían una función religiosa, eran centros económicos y administrativos donde se almacenaban granos, se organizaba el trabajo colectivo y se distribuían recursos. La religión, la economía y el poder político estaban profundamente entrelazados. Los dioses no solo explicaban el mundo, sino que legitimaban el orden social. La vida urbana generó nuevas necesidades. Administrar una población numerosa requería control, registro y coordinación. La memoria oral ya no era suficiente para manejar intercambios, impuestos, deudas y obligaciones. Fue en este contexto donde surgió uno de los inventos más trascendentales de la historia a la escritura. Alrededor de 3200 antes de nuestra era, en Mesopotamia, comenzaron a utilizarse tablillas de arcilla con signos cuneiformes para registrar transacciones económicas. La escritura nació como una herramienta administrativa, no como una forma de expresión artística. Las primeras tablillas contenían listas de productos, cantidades de grano, nombres de trabajadores y registros de impuestos. Sin embargo, una vez que el lenguaje pudo fijarse en un soporte material, el conocimiento dejó de depender exclusivamente de la memoria humana. La historia comenzó a conservarse. Mientras Uruk crecía, otras ciudades emergían en la región. Ur, Lagash, Kish, Nippur. Estas ciudades no formaban un estado unificado. Eran ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, sus propios dioses y sus propias leyes. Competían entre sí por el control de tierras fértiles, rutas comerciales y recursos estratégicos. La guerra se convirtió en una realidad recurrente. El comercio se expandió más allá de Mesopotamia. La región carecía de ciertos recursos esenciales, como madera de calidad y metales. Para obtenerlos, las ciudades mesopotámicas desarrollaron redes comerciales que se extendían hasta Anatolia, el Levante y regiones tan lejanas como el actual Afganistán. A cambio de cobre, estaño y piedra, ofrecían grano, textiles y productos manufacturados. Estas rutas conectaron culturas que nunca antes habían tenido contacto directo. Con el crecimiento urbano, también surgieron nuevas formas de desigualdad. No todos los habitantes de la ciudad vivían de la misma manera. Algunos acumulaban riqueza y poder, mientras otros trabajaban largas jornadas en condiciones difíciles. La jerarquía social se volvió más rígida. Para regular la convivencia y legitimar el poder, comenzaron a surgir leyes escritas. Uno de los ejemplos más conocidos es el Código de Hammurabi, promulgado alrededor del 1754 antes de nuestra era en la ciudad de Babilonia. Este conjunto de leyes, grabado en una estela de piedra, establecía normas claras sobre propiedad, comercio, familia y castigos. La justicia ya no dependía únicamente de la tradición oral o de la autoridad del más fuerte. Estaba escrita, visible y, en teoría, aplicable a todos, aunque en la práctica variaba según la posición social. Mientras tanto, procesos similares ocurrían de manera independiente en otras partes del mundo. En Egipto, a lo largo del río Nilo, surgieron ciudades organizadas en torno a un poder centralizado y una administración altamente desarrollada. En el Valle del Indo, ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro mostraban un urbanismo avanzado, con calles planificadas y sistemas de drenaje. En China, en torno al río Amarillo, se sentaron las bases de civilizaciones que perdurarían durante milenios.
A pesar de las diferencias culturales, todas estas sociedades compartían rasgos fundamentales: vida urbana, especialización del trabajo, jerarquía social, escritura o sistemas de registro, y un poder político organizado. La ciudad se convirtió en el núcleo de la civilización humana. Sin embargo, la vida en las primeras ciudades no era fácil. La concentración de personas facilitaba la propagación de enfermedades. Las guerras eran frecuentes. Las hambrunas seguían siendo una amenaza constante. Aún así, las ciudades persistieron y se multiplicaron. La vida urbana ofrecía oportunidades que ninguna otra forma de organización había permitido. Con el tiempo, las ciudades dieron origen a reinos, imperios y estados. La política, la economía y la cultura organizada tienen su origen en este momento histórico. Todo comenzó cuando los seres humanos decidieron quedarse, construir y organizarse de manera permanente. Ese gesto, repetido por miles de generaciones, transformó el mundo. La Tierra dejó de ser solo un paisaje por recorrer y se convirtió en un lugar para habitar, defender y gobernar. Así nacieron las ciudades, y con ellas comenzó una nueva etapa de la historia humana, cuyos efectos aún nos acompañan hoy. Ahora, no es necesario seguir reflexionando. El cuerpo puede descansar. La mente puede soltar las imágenes del pasado. La historia continuará, pero por ahora, este momento puede quedarse en calma.